Nunca imaginé que llegaría a este punto. ¿Cómo es posible que una mujer como yo, que amaba con tanta devoción a su esposo, se viera atrapada en una mentira tan grande? Cuando tomé esa decisión, no pensaba en las consecuencias, solo en lo que me faltaba. La soledad que había invadido mi vida se había vuelto insoportable, y de alguna forma, encontré consuelo en otro. Mi nombre es Valeria, y estoy casada con Sergio. O mejor dicho, estaba casada. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Todavía amo a Sergio. No lo digo por decir, no son palabras vacías. Lo amo de una manera que solo una esposa podría amar a su esposo después de 5 años de matrimonio, de 3 años de convivencia, de años de compartir sueños, risas e incluso las crisis que nos unieron más que nunca. Pero entonces, ¿cómo es que me encontré entre los brazos de otro hombre? ¿Cómo llegué a este punto en el que, a pesar de mi amor por él, mi alma encontró refugio en otro? Todo comenzó, como muchas cosas que ocurren sin explicación, de forma inesperada. Sergio y yo llevábamos un tiempo viviendo en una rutina sin sabor. No había peleas, pero tampoco había risas, ni palabras dulces. La pasión que una vez compartimos se fue desvaneciendo lentamente, como un río que se seca sin previo aviso. Claro, nos amábamos, pero ya no sentíamos esa necesidad urgente de estar el uno con el otro todo el tiempo. La distancia, silenciosa pero constante, se apoderó de nosotros. Me encontraba sola en una casa que, aunque llena de recuerdos, se sentía vacía. Fue entonces cuando conocí a Tomás. Al principio fue solo una amistad, una conversación inocente que comenzó en la oficina, donde trabajo como diseñadora gráfica. Él siempre estaba ahí, en la misma planta, pero hasta ese momento no lo había notado. Era diferente a Sergio. Tomás no era el hombre serio y centrado con el que había compartido los últimos años de mi vida. No, él era extrovertido, con un carisma que inundaba la habitación. Sus ojos brillaban con un fuego que yo había olvidado que existía. Al principio, me resistí. Pensé en Sergio, en lo que representaba nuestra vida juntos. Pero no pude evitar sentir algo en mi interior cada vez que Tomás me sonreía, cada vez que me preguntaba cómo me había ido el día. No era algo que planeé, pero la atracción fue instantánea, innegable. En poco tiempo, nuestras conversaciones dejaron de ser solo profesionales. Empezaron a ser personales, llenas de detalles sobre nuestras vidas que nunca le habíamos compartido a nadie más. Cada palabra que salía de su boca parecía ser un susurro que encendía algo dentro de mí, una chispa que se convirtió en fuego. Una tarde, después de semanas de risas compartidas y miradas cómplices, nos encontramos a solas en la oficina. El resto del equipo ya había ido a casa. Fue entonces cuando, sin previo aviso, él me tomó de la mano. No dije nada, pero algo dentro de mí se rompió. El miedo a lo que estaba haciendo me paralizó, pero la atracción, la necesidad de sentirme deseada de nuevo, me empujó hacia él. En ese momento, mis pensamientos y mi moralidad se desvanecieron. Y nos besamos. Lo sé, lo sé. ¿Cómo pude hacerle esto a Sergio? ¿Cómo pude traicionar la confianza de mi marido? Cada vez que pienso en eso, siento una punzada en el corazón, un dolor tan profundo que me hace querer echarme atrás, pero también siento una mezcla de alivio y libertad que me consume. Porque la verdad es que, en ese beso, sentí algo que había perdido hace mucho tiempo, vivo. Las siguientes semanas se convirtieron en una espiral. Cada encuentro con Tomás fue más intenso que el anterior, y aunque traté de mantenerme firme en mi matrimonio, mi cuerpo y mi mente ya no pertenecían a la vida que había tenido con Sergio. La culpa me atormentaba, pero no podía detenerme. La relación con Tomás, aunque en apariencia es solo un romance físico, también es un refugio emocional que crece con cada día. Cada mentira que le contaba a Sergio, cada excusa que le daba para evitarlo, me hundía más en este torbellino que yo misma había creado. Lo peor de todo es que lo sé. Sé que esto no es correcto. Pero lo hice. Estoy haciendo esto. Y no sé cómo ni cuándo, pero sé que tarde o temprano esto me alcanzará, me arrastrará y me obligará a enfrentar las consecuencias de lo que he hecho. Pero por ahora, sigo con Tomás. Sigo escapando de la realidad, sumida en la emoción, el deseo, la adrenalina de lo prohibido. Y aunque me estoy perdiendo, tal vez, solo tal vez, lo que siento es lo único que aún me hace sentir completa. Cada día que pasaba, me sentía más atrapada en mi propio engaño.
Mi corazón se dividía entre Sergio y Tomás, y aunque no quería admitirlo, la balanza se inclinaba hacia él. Tomás no solo era una distracción, él me ofrecía lo que Sergio ya no podía, una conexión emocional, una pasión que me quemaba por dentro. Las llamadas, los mensajes secretos, las citas furtivas fueron lo que mi vida se convirtió. Y a pesar de la culpa, de los remordimientos que me corroían por dentro, seguía eligiendo a Tomás. Al principio, traté de mantener las dos vidas separadas. Sergio nunca sospechó nada. Seguíamos como antes, pero con un vacío más profundo entre nosotros. La distancia que sentía con él creció, y mis mentiras se hicieron más elaboradas. A veces me encontraba mirando a Sergio, viéndolo reír y hablar sobre sus planes para el futuro, y me sentía como una extraña en mi propia vida. ¿Cómo pude llegar a este punto? ¿Cómo pude traicionar todo lo que alguna vez creí? Mi relación con Tomás se volvió más profunda, más peligrosa. Nos encontrábamos en hoteles, en cafeterías, en cualquier lugar que nos diera un respiro del mundo real. A veces, cuando nuestras manos se rozaban, sentía que el tiempo se detenía. Pero luego, al regresar a casa, la culpa me ahogaba. ¿Cómo podía mirar a Sergio a los ojos sabiendo lo que estaba haciendo? El momento en que todo explotó no fue tan dramático como imaginaba. No hubo gritos, ni confrontaciones inmediatas. Fue como si el aire se hubiera vuelto pesado, como si todo lo que había estado oculto hubiera decidido salir a la superficie de golpe. Fue una tarde, un miércoles cualquiera, cuando todo cambió. Regresé tarde de la oficina, después de un encuentro con Tomás. Pensé que podía ocultarlo, como siempre lo había hecho. Pero esa noche, Sergio no estaba en el sofá viendo televisión como de costumbre. Lo encontré en la oficina, revisando algo en su computadora. Su mirada se cruzó con la mía, y por un segundo, supe que lo sabía. No dijo nada, pero lo vi en sus ojos. La desconfianza, la tristeza, esa sensación de que algo se había roto. Y fue entonces cuando todo se desmoronó. Sin palabras, sin acusaciones, me di cuenta de que ya no podía seguir viviendo de esta manera. El caos que se desató después fue inevitable. Sergio, herido y confundido, me confrontó. No había nada que pudiera decir para justificar mis acciones. Sabía que lo había perdido, pero también sabía que mi relación con Tomás ya no era algo pasajero. Había llegado demasiado lejos, y ya no podía regresar. Sergio me pidió que eligiera, pero no pude. El dolor de verlo sufrir era más de lo que podía soportar, pero también sabía que no podía renunciar a lo que sentía por Tomás. La última noche que pasamos juntos, Sergio y yo, fue un silencio incómodo. Ya no había amor, ya no había confianza. Y en ese momento, entendí que las promesas que había hecho, el amor que había jurado, ya no existían. Todo se había desvanecido, y yo me había perdido en el proceso. Hoy, aquí estoy, con Tomás a mi lado. La pasión sigue siendo tan intensa como al principio, pero algo ha cambiado. La culpa sigue acechándome, aunque trato de ignorarla. Me siento atrapada entre dos mundos, el de la traición y el de la libertad. Mi vida ha cambiado para siempre, pero también lo ha hecho mi concepto del amor, de la lealtad y de la confianza. He aprendido que todo tiene un precio, y a veces, el precio es más alto de lo que uno puede imaginar. Esta es mi historia. La historia de cómo el amor y la traición pueden coexistir en el mismo corazón. De cómo las decisiones, aunque impulsivas, marcan un antes y un después. ¿Fue lo que hice lo correcto? No lo sé. Tal vez algún día lo entienda, o tal vez viviré con este peso sobre mis hombros para siempre. Pero lo que sé es que ya nada será lo mismo.